Bien, hemos ido avanzando en esta primera carta a los Corintios. Iniciaremos este capítulo 4 y con la ayuda del Señor lo terminaremos. Y justo hoy en el camino, ya casi llegando acá, le decía a mi hermana Melania, creo que de veras no sabemos leer, porque tomamos la palabra del Señor y sin darle una interpretación que abandone las palabras de fe que bien conocemos, en ocasiones no les damos la interpretación que debiese de acuerdo al contexto que tienen. Yo leí este capítulo 4, lo hago durante la semana en algún momento, pero solo hasta el domingo, día de madrugada, para estar acá, es cuando ya me pongo a estudiarlo. Y no porque sea un desobligado y entre semana no quiera hacerlo, sino que siento que es más fresco lo que retiene mi mente para poder hablarlo. Así que hoy en la mañana o en la madrugada que empecé a leer, pues me di cuenta que todo lo que entendí en la semana estaba mal. Y me explico y lo introduzco de esta manera porque vale la pena recordar dos cosas que hemos venido diciendo acerca de los primeros 3 capítulos que tenemos. Primero, comprendimos que lo que Dios nos revela, la sabiduría de Dios, proviene del Espíritu Santo. Leíamos ahí en el capítulo 1, no es cierto, es en el capítulo 2, en el versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y les decía hace 2 semanas que el apóstol utilizaba el ejemplo en nosotros, ¿no? Que nosotros realmente el ser humano que conoce algo a profundidad es el ser humano propio, es decir, yo conozco perfectamente lo que hay dentro de mí, mis pensamientos, conozco mi proceder, conozco lo que hay en mi corazón, porque soy yo y yo lo pienso y yo todos los días convivo con mí mismo, ¿no? Pero decíamos, si algún otro pudiese decir algo sobre nosotros, sería una suposición, no podría asegurarlo. Decíamos, incluso poníamos un ejemplo del dolor, ¿no? Los dolores no son iguales. Ciertamente mis hermanos, que somos 7, el día que falleció mi papá, lo vivimos, creo yo, todos en fe, pero todos con un pensamiento distinto. En algunos hubiese a veces más dolor, en algunos menos, algunos extrañamos más que otros, pero solamente cada uno de nosotros conoce la profundidad de su ser. Entonces este es el ejemplo que el apóstol ponía y decía, asimismo el Espíritu nos da a nosotros esa revelación de lo que hay en Dios, e incluso decíamos, porque es Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es Dios, por eso conoce lo profundo de Dios y por eso puede revelárnoslo, ¿no? Y lo digo porque en este primer versículo del capítulo 4 dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Todo predicador, sea quien sea Pablo, sea Cefas, sea Apolo, sea yo, sea quien sea, cuando llega a ver una revelación, es porque el Espíritu Santo de Dios nos la ha dado. Pero eso no quiere decir que seamos más que cualquiera de los que estamos aquí. Somos servidores, dice este primer versículo. Y somos administradores, es decir, Dios nos lo ha revelado y nuestra tarea es administrarlo a todos los demás, es dárselo a todos los demás. Y este primer versículo tiene que ser base para la comprensión de todo el capítulo. Por eso decía en un principio, entendí mal todo lo que había leído. Porque en los siguientes versículos se habla de un juicio. Y yo ese juicio lo entendía como parte de la salvación. Y no es así. De lo que el apóstol está hablando es del juicio hacia el ministerio, no hacia la salvación. Así que
por eso decía, vale la pena introducirnos de esta manera para que entonces los siguientes versículos podamos comprenderlos como son. Ahora bien, dice el versículo 2, se requiere de los administradores, es decir, de los que son servidores en la iglesia, de los que Dios ha levantado para dar ese servicio a los hermanos, que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es ser hallado fiel para un ministerio? Es buscar solamente que el nombre de Dios sea glorificado. Hay pastores, hay ministros en la iglesia que no siempre tienen ese propósito fiel de que sea el nombre del Señor exaltado. Hay pastores que en ocasiones su sentido de estar frente a una iglesia no es servir a los hermanos ni obedecer a Dios, y se convierte más en algo lucroso. O sea, yo he escuchado estas partes que lastiman el nombre del Señor y lastiman a todos los que nos llamamos cristianos, ¿no? Porque en ocasiones ese es el comentario, ¿no? Así que un corazón fiel es el que el apóstol demanda de todos los que son ministros. Dice el versículo 3, y aquí es donde empieza a tomar forma lo que les menciono. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Ahí es cuando yo empecé a pensar que ya no se trataba de salvación de lo que él estaba hablando. A ver, el apóstol lleva ahora sí que desde el capítulo anterior, haciéndonos ver que hay un fundamento que dice yo he puesto, que es la salvación en Cristo Jesús. Dice, y leíamos la semana anterior, y sobre ese fundamento que no puede cambiar, entonces alguien puede reconstruir, puede construir arriba, pero ese fundamento no se puede apartar, y eso es lo que veíamos la semana anterior. Entonces, deja claro que todos somos servidores de la iglesia, deja claro que hay una ministración por parte de los servidores del Señor, por una revelación que viene del Espíritu Santo para servir a la iglesia. Y en este punto no podemos cambiar entonces el tema de hablar del ministerio a pasar a hablar de la salvación. Entonces no habla de un juicio hacia su persona si es salvo o no es salvo. Habla de un juicio hacia su persona de si él es fiel al ministerio que Dios le ha permitido tener. Entonces dice, yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Habemos pastores o hay pastores que podrán decir, bueno, creo que he buscado servir al Señor de manera fiel. Habemos quienes podamos decir, yo no busqué esta parte en la iglesia, es decir, el apóstol dice, no hay mucho que pueda juzgárseme. Sin embargo, ni vosotros, refiriéndose a la iglesia, ni ningún tribunal en la tierra, ni yo mismo me atrevo a juzgarme. Es aquí donde entra algo muy importante. De repente llegaban a oídos de mi papá algunas cosas que algunos decían de él, y pues uno que es atrabancado siempre quisiese responder, ¿no? Pero él siempre guardaba silencio. En ocasión alguna persona habló mal de él, y la siguiente vez que él lo vio, lo saludó como si nada, fue amoroso con él. Y uno siempre se queda con esas cosas, ¿no? Porque somos muy dados a juzgar, somos muy dados a criticar si el pastor hace o no hace, o si los ministros de alabanza o los maestros de escuela dominical o los que sirven en la iglesia hacen bien o hacen mal. Les tengo noticias, no nos toca a nosotros, no le toca a la iglesia. No me toca a mí mismo señalarme a mí mismo, porque yo ni siquiera conozco lo profundo de mí mismo. Eso lo conoce Dios.
Así que el apóstol ni siquiera está diciendo que no haya juicio. Eso es lo que yo quiero darles a entender. Yo no les pido a ustedes que no me juzguen, si quieren háganlo. Pero no porque yo no quiera juicio hacia mi persona o hacia mí como pastor. Es lo más complicado que me toca decirles, porque la Biblia dice que el que ha de juzgar es el Señor, y eso es peor. O sea, si yo tuviera que someterme a un juicio de ustedes, eligiendo sobre un juicio que venga de parte del Señor Jesús, lejos escojo el de ustedes, porque ustedes puede que tengan o no tengan razón, pero el Señor sí la tiene porque conoce todo. Y es lo mismo que pasa con los varones, ¿no? ¿Por qué el hombre tiene que mandar? Yo también trabajo, ¿no? ¿Por qué? Cuidado, porque al final de cuentas el hombre le va a responder al Señor Jesucristo también. Y eso es peor que responderle a cualquiera de ustedes como mujeres, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué. Y el apóstol lo que está haciendo verles, es decir, no les corresponde a ustedes como iglesia en Corinto juzgar quién es mejor predicador, si Apolos, si Pablo, si Cefas. No les toca a ustedes, le toca al Señor, y no ahora, dice más. Dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Es decir, este juicio vendrá cuando el Señor Jesucristo venga por su segunda vez, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Como pastores, como ministros, como maestros, como los que tocan el alabanza, como los que servimos en la iglesia, vendrá un tiempo cuando el Señor Jesús venga, que va a aclarar, dice, sí, cuando tenemos un vaso con café no se ve el fondo de la taza, ¿no? Pero cuando es claro, cuando no tiene el café, cuando está el agua, se puede ver lo profundo. Eso es lo que el Señor dice vendrá a hacer cuando Él venga. Dice, y aclarará lo profundo de las intenciones del corazón. Alguna vez les dije que un tío me dijo, cuando terminé el seminario, está bien, es buen negocio. Dije, híjole. Pero ayer que lo estaba leyendo dije, pero no tengo que juzgarlo. Pero es lastimoso que una persona de 30, 40 años en la iglesia, su felicitación sea porque es un buen negocio. Dios aclarará lo profundo de nuestros corazones. No ustedes hacia el pastor, ni el pastor hacia ustedes. El Señor Jesucristo aclarará lo profundo de las intenciones de nuestro corazón. Entonces yo comprendí que todos estos versículos no hablaban de salvación, les decía yo, y que lo había leído 2 o 3 veces y lo había entendido mal. El contexto no habla de eso, no habla del juicio que vendrá para saber si somos salvos o no. Pablo se sabía salvo. O sea, nosotros ni siquiera tenemos que esperar ese juicio, porque si nosotros hemos declarado que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, no hay juicio para condenación para nosotros. Esa es una verdad que debemos tener bien en nuestra mente y que no debe ser apartada por nada. Pero aquí el apóstol dice que se someterá a un juicio el día que el Señor Jesucristo venga. Dice el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcas unos contra otros. Esto es simple. Lo único que nosotros como congregación debemos fijarnos es lo que está escrito, es decir, en la palabra del Señor. ¿Quién de esa palabra o quién? Eso no nos debe importar. Si la palabra del Señor que algún ministro nos está dando tiene un fundamento bíblico, con eso quedémonos. Dice, quédense con lo que está escrito, quédense con lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Pues porque yo voy con el hermano David, ¿no? El hermano David tiene una buena doctrina, una buena enseñanza. ¿Y qué pasa ahora que no está el hermano David?
ya se tuvieron que aguantar. Pero no por eso podemos ir de una iglesia en otra. Esta iglesia es más grande, tiene más congregantes. Tampoco quiere decir que por eso tenga una mejor enseñanza. Hay muchas cosas que van detrás. No nos fijemos en quién es el pastor. Es que a mí me da cobertura no sé quién. Muy bien. Nosotros buscamos que la cobertura de Dios esté presente. El día que no sea así, que nos quite. Es así de simple, porque es por amor a su iglesia, no por amor a nosotros. Por eso dice, para que nadie se envanezca. Es decir, que no diga, pues yo lo escuché de Pablo, yo lo escuché de Apolos, y entonces se divida. Y lo importante, que es lo que estaba escrito, que es la palabra del Señor, deja de ser relevante. Y entonces empieza a importar más quién da esa palabra, a qué es lo que está escrito. Si nosotros recordamos desde el primer capítulo, el problema dice, y ustedes son carnales, ¿no? Porque dicen, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. En eso dice el apóstol, conozco que ustedes son carnales. Porque no hay un juicio sobre lo que, y juicio no, el juicio no siempre es bueno, no es malo, a veces es bueno. O sea, el decir esto es blanco y esto es negro, eso es un juicio. Pero me refiero a ello porque debemos escuchar lo que la persona está diciendo y juzgar eso que está diciendo en el buen sentido de la palabra, para saber qué nos edifica y qué no. Entonces eso es lo importante. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis, y ahora reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. El apóstol también era irónico, ¿no? Ya están saciados, o sea, ya te predicó aquel y ya estás completamente lleno, ya eres rico, ya no necesitas nada. Eso es lo que les está diciendo. Dice, ojalá que todos de verdad sean ricos. Quiere decir que esto ya llegó, que el Señor ya está con ustedes, para que nosotros también lo seamos. O sea, es una ironía. Sus preguntas son una ironía que los dejan ver que hay mucha necesidad de aprender. No lo tienen todos, o sea, no necesitan de nosotros. Bueno, si ya están saciados, si ya están ricos, si nosotros reináis, pues no necesitan venir más a la iglesia. Hasta ahí terminó. Pero lo que viene es ya una llamada de atención a esta iglesia que se ha desviado del verdadero propósito. El verdadero propósito es aprender y encontrar los misterios de Dios declarados por el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Obviamente entre ellos la salvación, el primordial. Ese es nuestro propósito. Si ese propósito no es por el que venimos, algo está mal, algo está incompleto en eso que no hemos aprendido. Porque según pienso, dice el versículo 9, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo de los ángeles y de los hombres. Había en esos tiempos algunos gladiadores que peleaban entre ellos, y cuando perdía alguno de ellos, la consecuencia era la muerte. Pero los mismos que ganaban, no ganaban mucho, porque tendrían que esperar a pelear contra otro, ¿no? Así como lo vemos luego en las películas. El que se salva pelea contra otro, pues bastante ganancia, ¿no? Y entonces el apóstol se compara con alguno de ellos. Dice, somos un espectáculo. Todos los apóstoles entonces somos ese espectáculo que viene a ver quién gana y a ver quién pierde. Y entonces dice, nosotros, es decir, los que estamos trayendo la palabra, somos insensatos, somos débiles y somos despreciados. Y todos ustedes son entonces prudentes, fuertes y honorables. ¿Cómo habrá sido el pensamiento de los de Corinto
como para que el apóstol diga, va, bueno, pues entonces yo soy el tonto, ¿no? Entonces yo soy el desobediente, entonces yo soy el imprudente, y ustedes son sabios, ustedes son prudentes, y ustedes son los más obedientes de este lugar. Y entonces, para que les quede claro, les empieza a decir todo lo que hasta ese momento el apóstol padece. Hasta esta hora, dice, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿A quién más se parece esta descripción? A eso vino el Señor Jesucristo. ¿O no decía el Señor Jesucristo que no tenía una morada donde estar? Decía que los zorros tenían dónde, pero que el Hijo del Hombre no tenía dónde recargar su cabeza. Y Él vino a ser maltratado, y vino a ser golpeado, y vino a ser difamado, y vino a ser escupido, y vino a ser crucificado, y vino a hacerse maldito para que nosotros fuésemos benditos. Eso es lo que el apóstol está diciendo de sí mismo. Y eso es una carga que el apóstol estuvo dispuesto a llevar. Ve con aquel hombre que se encuentra en aquella calle, porque yo le he de enseñar cómo le es necesario padecer por mi nombre. Yo creo que el apóstol nunca fue engañado. Yo creo que el Señor Jesucristo se lo dijo claramente cuando lo llamó a servirle. Y el apóstol, por amor a Dios, porque esto se hace por amor a Dios, y por amor a todos aquellos que habrían de escucharle, estuvo dispuesto a padecerlo. Entonces esto es una llamada de atención a todos estos congregantes. ¿Qué no habrá escuchado el apóstol para tener que escribir esto? Y fuera de todo, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ustedes dicen todo esto, ustedes se han llenado de soberbia, calificando si Cefas tiene la verdad, calificando si Apolos tiene la verdad, calificando si yo tengo la verdad. Pero no les toca a ustedes juzgar esa parte, porque todos habían sido bendecidos, ¿no? O sea, si usted escuchó el plan de salvación de un pastor diferente al que aquí estaba, han sido bendecidos. Y si lo escucharon aquí algunos y fueron a otra iglesia, han sido bendecidos. Y si han de escuchar en otra iglesia y algún otro ha de venir, ha sido bendecido. Porque Dios ha distribuido esos ministerios para que su palabra alcance a todos. No nos toca señalar si está bien o si está mal, o si este predica más bonito, o si este predica peor, o si este sabe o si este no sabe. Nos toca simplemente escuchar, analizar y guardar lo que ha de edificar a nuestra vida. En este momento no era un regaño para ellos, era hacerles ver que necesitaban concentrar su mente en el aprender acerca del Señor Jesucristo. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Acuérdense que alguna vez les decía que la palabra ayo o aya se refiere a las nodrizas, ¿no? Entonces podrán tener 1000 que les predique, pero solamente un padre, y es el que los llevó al Evangelio. A veces por ahí decimos, este es que es mi padre espiritual. No sé si me encanta la expresión, pero así es. Hay quien nos trae al Evangelio y tienen un lugar especial en nuestro corazón, ¿no? Y está bien. Y de allí podrán venir 1000 pastores más que nos enseñen, pero uno nos llevó a la salvación a través del Señor Jesucristo.
Y es lo que el apóstol les está diciendo. Van a poder tener 1000 personas que vengan y que traigan palabra a sus vidas, pero solamente un Padre. Y ese fui yo, por la gracia del Señor Jesucristo, que les traje el mensaje de salvación. En ningún momento se está gloriando el apóstol, al contrario, solamente está dejando claro algo que en el capítulo anterior mostró. Hay un fundamento que es el Señor Jesucristo. Ese fundamento alguien nos lo enseñó y ese debe permanecer. Sobre ese fundamento puede haber quien construya, pero ese fundamento no puede ser aparte. O sea, no puede llegar quien diga, no, pues la salvación que cree que sí se pierde. Bueno, pues quita y pon esto. Y ya sobre eso construyes. No, la salvación ahí está a través del Señor Jesucristo. Ese es fundamental, eso no lo puede cambiar nadie en nuestro corazón. Todo lo demás podrá ser construido. Porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, otro de sus hijos, ¿no?, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Tiene un hijo que le ha imitado en todo momento. Este Timoteo al cual encontró al inicio del segundo viaje misionero, al cual le fue acompañando a partir de ese momento, que fue imitándolo a partir de ese momento, y dice, les envío a Timoteo para que él les recuerde cómo les he enseñado. ¿Y cómo se los iba a recordar? Porque lo imita, porque imita sus pasos, porque sigue sus pasos. Nosotros debemos ser discípulos del Señor Jesucristo en el hecho de seguir todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Amar profundamente, perdonar, ayudar a los que nada tienen. Eso es lo que nosotros nos hace ver que hemos aprendido del Señor Jesucristo como ser. Y por eso es que el Señor nos envía a diferentes lugares, porque hemos aprendido a imitarles. Y entonces alguien habrá que quiera imitarnos a nosotros. Debe estar en nosotros el ser conscientes de poder enseñar correctamente. Es decir, si yo voy a otro lado y enseño que sé perdonar, alguien va a aprender a perdonar a través de mi ejemplo. Y no está mal que nos vean, por eso estamos aquí. Dices, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Por eso, porque la gente tiene que vernos y tiene que ver en nosotros cómo imitamos, cómo obedecemos lo que el Señor Jesucristo da. Así que el apóstol envía a Timoteo, quizá alguno de sus elementos más avanzados, sin importar la edad que tenga, para que ellos puedan ver a través de Timoteo que el apóstol sigue enseñando de la misma forma en todos lados. Y concluye este capítulo escribiendo a algunos más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Fíjense lo que les está diciendo, algunos están muy habladorcitos, como pensando que yo no voy a ir, Eso es lo que les está diciendo, están muy salsas, ¿no? Están muy envaneciditos porque creen que yo nunca voy a ir, ya les mandé a Timoteo y ya no voy, no. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Es decir, y entonces, no solamente por sus palabras voy a escucharlos, me lo van a tener que decir, y vamos a tener una confrontación, y no porque se fuera a ir a pelear, ¿verdad? Pero sí porque es diferente, ¿no? O sea, ustedes están diciendo, sí, yo me quedo con Apolos, ¿no? Al fin Pablo ya no iba a venir. Ustedes están esperando que yo no vaya, pero yo sí voy a ir. Y entonces voy a conocer todo lo que ustedes han estado diciendo, pero me lo conoceré frente a frente. Y eso es distinto. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Una vez más,
recordando que el apóstol se ha propuesto como el padre de estos y que aquellos son como sus hijos, les hace una última pregunta. ¿Cómo quieren que yo vaya a ustedes? ¿Quieren que lo haga con vara, con varita de corrección, o con amor, o con un espíritu de mansedumbre? Una vez más, recordemos los que somos hijos, ¿no? O lo haces por las buenas o lo haces por las malas, ¿no? Esto es lo que el apóstol está por decirles, en un llamado de atención fuerte, pero un llamado amoroso para los que no lo hacen por una mala costumbre de señalar, sino por una ignorancia en sus actos. Por eso hace la diferencia entre estos envanecidos y en los anteriores. A los anteriores les dice, no quiero avergonzarlos, quiero que entiendan. Pero a estos sí les dice que son envanecidos. Hay algo diferente, ¿no? Yo siempre decía, no, mi papá a mí sí me daba. Pregúntenle a David también le tocaba, ¿no? Pero aquí, ¿qué? La última vez que lo regañó hasta me reí. Yo creo que sí estoy traumadito por eso, porque no me acuerdo qué hizo Quique, creo que llegó tarde. Y mi papá nos habla a los dos. Yo en ese tiempo yo estoy consciente que me portaba bien, ¿no? Y lo empieza a regañar y yo nada más escuchando, la verdad a mí no me dijo mucho, nada más escuché. Y cuando terminó le dijo, pero no es para que te enojes. No, yo ahí sí solté la carcajada, porque a mí me lo dijo 2 veces y me dijo, a la siguiente te vas de la casa. Y entonces dije, chirriones. Pero saben, yo necesitaba la vara, yo necesitaba la corrección. Y jamás dudé que mis papás me amaran, yo lo sabía, pero es diferente el trato que necesitamos. A veces las personas necesitan enfermar para creer que el Señor Jesucristo está con ellos. A veces las personas solo necesitan una palabra de amor para saber que el Señor está con ellos. A veces necesitamos vara, a veces solo necesitamos la mansedumbre. Y sigue siendo una palabra de amor. Le habla a estos envanecidos, ¿cómo prefieren que yo vaya? Porque su propósito no era confrontarlos, su propósito era corregir algo que estaba mal. ¿Necesitan que vaya con vara o necesita que vaya con palabras de mansedumbre? Pero el objetivo era el mismo, que estos fijaran su mirada en el Señor. Agradezcamos cuando Dios nos trata de la manera que necesitamos. Dios al que ama corrige, dice la Escritura. Con esto termino. Hace yo creo que medio año hablaron por teléfono a algún testigo de Jehová, era una mujer. Por alguna razón salió esto, que Dios no corregía, que Dios no castigaba, y le dije, señorita, discúlpeme, pero la Biblia dice que Dios al que ama castiga. No, pero eso dice la Biblia. ¿Usted ya lo leyó? No lo he leído. Pues léalo. Cuando lo lea, me vuelve a marcar y le voy a responder. Ya no le pegues a tus hijos. Péguele si es necesario. No le estoy diciendo que lo lastime, pero corrija lo que se tiene que corregir, porque eso representa más amor que cuando no se hace nada. Nosotros trabajamos en escuelas, cada uno en diferente nivel, y nos damos cuenta que lo que falta en los alumnos es la corrección de sus padres. El que no lo quieran hacer no es un reflejo de amor, es todo lo contrario. Nosotros tenemos que amarnos entre todos de tal manera que podamos corregirnos cuando es necesario. Yo aprendí con vara y le agradezco mucho a Dios, porque los padres que me tocaron me amaron lo suficiente para corregirme cuando fue necesario, y deberíamos estar agradecidos con ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
Tu bendición en tu palabra es algo que siempre llena nuestro pensamiento y nuestro corazón. En ocasiones, Señor, no leemos de la manera correcta, pero tú sabes que estamos en la búsqueda de conocer tu palabra. Por tanto, te rogamos que tu Espíritu Santo revele esos misterios a nuestras vidas, misterios que nos hagan saber y entender todo lo que proviene de ti. Enséñanos a escudriñar tu palabra, a estudiarla de tal forma que sea significativo lo que aprendamos para cada uno de nosotros. Enséñanos a ser agradecidos en la manera en que tú has venido a nuestras vidas. Si ha sido necesario corregirnos, te agradecemos que así sea. Si es necesario que nos vuelvas a corregir en algún momento, te rogamos que así sea, porque esto, Señor, nos mantendrá allí en el camino de la salvación. Y como el buen pastor, Señor, que trae a la que está perdida, trae a la perniquebrada, que la toma entre sus brazos y la regresa al corral. Así, Señor, te rogamos que seas en nuestras vidas. Enséñanos a ser agradecidos por tanto amor que tú has dado a nuestras vidas. Gracias por nuestros padres que nos han corregido en el momento justo. Permite que podamos crecer en amor de tal forma que cuando alguno de nosotros necesite de esa corrección, podamos ser sabios, Señor, para corregir, buscando siempre edificar en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.